Católica, ¿no? Viendo lo que pasó en el partido, viendo la diferencia de nivel de jugadores también. Y creo que cualquier otro resultado que no hubiese sido una diferencia de 2-0 hubiese sido perjudicial para Alianza, porque Alianza estaba para ganar el partido como mínimo con 2 goles de ventaja. Al final pasó, entró Cantero, hizo los goles que después de ver tenía el partido, ¿no? Claro, uno ve el partido y yo digo, claro, por ejemplo, hubiese sido una catástrofe que Alianza a este equipo no le gane con una diferencia de 2 goles. Hubiese sido un mal resultado ganarle 1-0. Tanto como catástrofe, no creo. Hubiese sido un mal resultado no ganarle por 1 de diferencia. La diferencia era de 2 en el partido. Tenía que llevarlo al resultado. El final lo llevó con Cantero, que fue el más lúcido ahí en la parte final. Y bien, porque pienso que fue superior a Alianza Lima, más allá de algunos intentos que Vizcarra terminó salvando, ¿no? De la U Católica. Sí, yo creo que tu análisis... Abrazo para Jay, que nos dona ahí 5 lucrecias. Abrazo, querido amigo Jay. Puta paz. Encargado de la ¿Por iluminación. 5 lucas lo abrazas? Si te da 100, ¿qué se la...? Señor. Uy, chucha. No, me refiero... El no, señor Jay Medina fue el encargado de la iluminación de este Está set. bien, buenísima, y no hace falta que des 5 lucas para que lo abraces. Ya está abrazado Te por mando un abrazo, Edith. el agradecimiento por la iluminación. Claro, sí. A lo que voy yo, si te da 100 lucas... Te cae de boca. Ayer no me dejes revelar lo que por plata tú harías. No, al contrario, lo voy a- el único que no entró en esa cháchara claro. fui yo. Yo no dije nada. No, tú no dijiste... No, pero Horacio sí dijo normal. De ahí lo vamos a hacer una... De ahí lo vamos a ustedes, contar. Con encuesta y todo. Claro. Pero si cuentan algo, cuenten que yo no dije nada. Ya, está bien, no dijiste nada. Te quedaste en mutis, que podría ser un silencio que otorga. Bueno, pero ¿coinciden conmigo o estoy hasta las huevas? Hasta Para las mí huevas. para mí la diferencia en el partido era de 2 goles. Mira, Estoy hasta la- no, hasta las no, huevas. no, es que yo te digo una cosa. Yo sí vi y estoy seguro de que Alianza es más que el rival. Ahora, en fútbol, ser más no significa que merezcas ganar. Y Alianza, habiendo tenido algunas de gol, no puede dejar de ver que su figura en la cancha fue Vizcarra. No, Cantero. Y eso, Cantero fue el techo, Vizcarra fue el piso. Vizcarra hizo que Alianza dure y que llegue al momento de Cantero, y el Cantero en ese momento capitalizó y pegó, y muy bien, y qué culo de Gorosito y qué sabiduría para meterlo, ¿ah? Porque lo mete en el momento justo, no lo mete de extremo, lo mete de segundo delantero, y como segundo delantero aparece en el primer gol justamente en función de doble delantero, o sea, pivoteo de Barcos y entra Cantero y la Pero coloca. no la toca Garcos. No, el primero, pues. No, el primero, uno. Claro, Se la baja, ¿no? coloca, Sí. calidad Cantero, ¿ah? Calidad, huevón. Claro. Un salto y un timing muy bueno, la coloca lejos del arquero. Los dos cabezazos son muy buenos. Pero quiero decir, ese hasta doble el centro cabezazo... de Enrique es bueno. Sí, de Hugo Stiglitz. Hugo Y cuando salta, creo yo, Barcos y Cantero y se encuentra en esa jugada afortunada, funciona la idea de Gorosito de doble punta, como hoy, como aquí, como este programa. Claro. Y en el segundo gol, también Cantero aparece, más allá del blooper del rival, del zaguero, Se como chocan. segundo delantero. O sea, Cantero hace los goles por eficacia, pero también por el lugar en donde lo mandaron a jugar. Y eso yo creo que fue muñeque Gorosito con su dosis de fortuna, ¿no? Siempre el técnico tiene fortuna o no de que el que entre bien. Ahora, para que eso ocurriese, Vizcarra salvó a Alianza en un par de oportunidades de una manera, pero in extremis, como diría un latín, ¿no? O sea, qué bárbaro. Y ¿viste la jugada? Porque no fue la alianza contra Gremio. No fue el mismo equipo. No, fue no, fue no, más no. parecido al equipo del torneo local. Ya, buena esa. Porque Claro, contra Gremio claro. no se dio ninguna acción al rival de peligro. Acá No. Vizcarra sacó hasta Oye, 4. la de Vizcarra, la que entra al extremo izquierdo, engancha, se Y tira saca el pie. se tira Hugo Stiglitz, o sea, el Claro. lateral. Cae. Le hace el penal, o le quiere hacer penal, Claro. o casi le hace un penal, y sale, en ese momento, ahí queda desairado Noriega, puta, era gol. O sea, el pata agarra y dice, voy a hacer el gol, y patea a primer palo, y la salvada de Vizcarra es extraordinaria, huevón. Es muy buena. Tiene dos Extraordinaria. en el primer palo. Una en el primer tiempo, Con mano. con la mano. Abajo también Buena. difícil. Y esta acá que sí era... Pero este era gol. Era prácticamente Y gol. aparte el minuto, el momento era, creo que 15 del segundo, era bien jodido remontar en ese minuto, ¿ah? Claro. Meterle 2 goles seguidos al equipo rival. Ya en el segundo gol de Alianza, creo que se junta lo que fue el partido, ¿no? Vizcarra, que es el que saca largo, ¿no? Las dudas que deja un rival, porque los dos se cabecean prácticamente, y dejándole ese balón a Cantero, que ingresa y hace el segundo gol con mucha categoría. No era fácil también hacer ese gol, ¿no? Llega Claro. casi punteándolo a lo Romario.
Pero también es importante, y recordé justo lo que dijo Horacio el otro día en Cristal. En Cristal en un momento ingresaron Abraham y Yotun, dos jugadores que son titulares. En Alianza ingresaron González. dos jugadores que son titulares, ¿no? Que es Barco y Cantero, que en algún momento lo han sido y seguramente lo van a Barcos. hacer. Claro, Barcos. Entonces, obviamente, ahí te das cuenta la banca que tiene Alianza, obviamente la sabiduría que tiene Gorosito de ponerlo en esa posición. Curiosamente, Claro. en esa posición destacó mucho Cantero cuando jugó con Cristal. Y precisamente en ese partido hizo gol. Claro. Su último gol de Cantero es frente a Cristal en Después se el Estadio lesionado Nacional. 3 veces, ¿no? Sí, no, dos veces. Dos veces se ha lesionado, ¿no? Se ha lesionado y bastante tiempo. Pero Entonces, hace poco no fue la tercera, o sea, una molestia más que una lesión. Creo que sí, ¿ah? A ver, Un recuerda. abrazo para tío Cabala, soy Suicha cuando habla con la Zeta. Saludos de San Francisco, California. Saludos, Gerardo Gerardo. Baravena. Yo decía, para mí hubiese sido un mal resultado que Alianza gane por una diferencia menor a la de 2 goles. ¿Por qué? ¿Se vio que es mejor equipo? Sí. aún diciendo que dejó dudas el partido. No, por eso te digo, o sea, sin Aún hacer el partido eso- que hizo con Gremio y pareciéndose más a la Alianza de la Liga 1, igual se notaba que era mejor equipo, que tenía mucho mayor facilidad para llegar al gol, para sostener el partido, para ir por derecha, por izquierda, para meter sorpresa con Enrique, que llegó el primer tiempo, llegó 2, 3, Sí. 4 veces. Lo que pasa es que no pudo definir de mejor manera las situaciones del primer tiempo. Segundo, porque tiene mejor plantel, o sea, los cambios hacen que Alianza Lima al final termine ganando el partido. Tercero, porque el rival se veía que tenía muchos problemas. O sea, al inicio uno puede decir, este equipo está nervioso, o sea, no sabe qué quiere, o sea, como que trataba de jugar por abajo y perdía todo. Hay una situación de Gaibor que quita y se va solo 3 contra 2, que no soluciona bien Alianza. Entonces, el problema del primer tiempo era que Alianza no había podido, en la verticalidad, solucionar en la parte final del campo de juego las situaciones que había generado, creado. Es la historia o del desde el fútbol pique. peruano. Claro. No Claro, fue pero- anoche, es la historia del fútbol peruano. Sí, El pero fútbol no necesita había muchas sido para Alianza. hacer un gol. Pero no había sido Alianza de la Copa. esa- No, Alianza en la Copa a veces necesitado ha poco. tenido... Pero hay un mérito exactamente. enorme al no ser equipo de la Copa y ganar 2-0 con autoridad. Bueno, te digo. Incluso sobre el final, casi el Puedo te 3-0 digo, lo tiene Cepelini. no podía, yo viendo, y además viendo lo que pasó en Es el que tú partido, dices no muy podía, superior a es que Alianza, dices no podía, suena como que para mí, es mucho premio incluso. no digo desde, El triunfo. para mí hubiese sido mal resultado que Alianza no le gane por 2 a un equipo que Alianza, o sea, está por encima 2 goles de ese equipo, en todo el análisis que quieras hacer, para mí este equipo de Alianza está 2 goles arriba que la Católica. O sea, por eso lo digo, porque Alianza es mejor equipo. No por decir que no merecía 2 goles, al contrario, merecía 2 y 3. Al empezar que hubiera sido un desastre que Alianza resigne incluso un gol más, o sea, si hubiera ganado 1-0, creo yo, por ejemplo, ayer se da algo que normalmente no vemos en los equipos peruanos, ¿no? Alianza, en los momentos que hizo los méritos para hacer el gol, no los hizo, tuvo 2 palos incluso, ¿no? 2 travesaños que le gusta tanto a Edu. Dos palos. Y no pudo su juego llevarlo al marcador. Y cuando parecía apagarse esa lucecita en el horizonte, aparecieron los 2 goles de Alianza. Claro. Algo similar que lo de Gremio. Cuando hace goles frente a Gremio, no era que Alianza estaba encima Pero de Gremio. tenía el control total del partido. Y aquí tuvo cierto descontrol en los momentos en Era- los que justamente claro, Vizcarra porque- se hace figura. Se hace figura porque Alianza estaba jugado. O sea, estaba jugado. Y el equipo que termina Alianza no tiene ni siquiera un jugador de características defensivas. O sea, todo el equipo de Alianza que termina el partido, no hay un jugador con características defensivas. Era un equipo para atacar. Por eso también te das cuenta que Alianza, al volcarse, al tratar de sacar la diferencia acá en Lima para ir a Quito tranquilo, se la jugó. Y por eso también tuvo esas contras de Ordoño, creo que es el jugador, el número 9. Londoño. Londoño, ¿no? Que era muy rápido. Y Partía muy lejos, ¿no? sí, Le queda ya una cancha. estaba el lateral Le queda derecho lejísimo. a Nangonó también, que por ese lado era el que molestaba un poco a Trauco. Pero yo creo que sí es válido. No creo que hubiera sido un desastre que gane Alianza 1-0. Pero no había visto, y yo trataba de ubicar dentro del encuentro, cómo este equipo fue, me refiero a la Católica de Ecuador, invicto en su grupo. No perdió un solo partido, clasificó. Y para muchos, toda la semana veníamos hablando desde Ecuador, cuando he visto en otros programas, por ejemplo, los amigos Los Rosados, los periodistas ecuatorianos decían, cuidado con este equipo que es jodido, que tiene oficio,
Eso no se vio ayer en Matute. Se vio un equipo que se vio vulnerado. Claro. Incluso cuando Alianza no fue superior, le hizo 2 goles. Por eso no, pero no Incluso se vio por responsabilidad de Alianza. Claro, el cierre del partido es más para el tercer gol de Alianza Claro. que el descuento de la Católica de Ecuador. Pero en el medio del partido pudo ser para cualquiera. Claro. Porque en el medio del partido, con todo lo que han dicho que es cierto, también es verdad que el fútbol es el fútbol y ellos tuvieron la suya y pudieron haber marcado 1-0 y ahí el partido te cambia, porque Sí. Alianza ya hubiera entrado en otra dinámica, de repente se complicaba horrible el partido y este equipo teóricamente inferior se llevaba puntos de oro de Lima. O sea, yo no la veo tan fácil como que es un equipo malísimo porque, a ver, tú puedes asegurar que Alianza en Quito Nadie dijo eso. se la lleva de alivio. No, para nada. Para nada. ¿Alianza en Quito puede perder 2-0? Definitivamente. Ya, que pues, sí. bueno, entonces no es tan mal equipo. Para mí no. O sea, para mí sí, No. porque el partido de Matute, hasta que no se produce el desnivel de goles de Cantero, hasta ese minuto, en el minuto 80, que todavía me parece que en el 80 no se había marcado el 1-0. No, 74. Faltando 15 minutos. Faltando prácticamente. 15 minutos iba 0-0 y habían altas alternativas de que el partido termine como fue. 0-0. Parecía que iba a terminar 0-0. 0-0. Y si un partido en el que teóricamente eres superior va a acabar 0-0 posiblemente, quiere decir que el otro es malo, pero tú también. Tú también no llevaste al gol No, no, pero esa escúchame, superioridad que tuviste. pero nadie habló no de estuviste malo, ¿ah? fino. Yo, Ya, por en lo bajo menos- nivel. No, yo Discreto. ni siquiera he dicho eso. Mala noche. Yo lo que he dicho es que Alianza, como equipo, está 2 goles arriba de otro equipo. De este en situaciones óptimas. de este En equipo. el te he nombrado plantel, Está- claro. lo que vimos en la Pero, cancha, eso es- individualidades, claro, pero banca. eso en una situación óptima. Porque si con todo Sí. el plantel que tú mencionas y con toda la espalda que tiene siendo local y con todo Matute lleno, con todo y todo, Alianza, una cosa es la parte, digamos, el plantel o teórico y otra cosa es haber hecho o haber manifestado la superioridad y llevado al gol. Y no es tan fácil, o sea, no siempre pasa. Si no, No. pues el City ganaría todos los torneos y no es así. Yo te digo lo siguiente, el partido fue más parejo de lo que a priori algunos podían decir. Yo sí creo que la mano de Gorosito posibilitó esto que marcaba del segundo delantero con Cantero, porque además, cuando entra Cantero, hay un riesgo grande. Cantero entra por Burlamaqui Por eso y te digo. reordena, saca uno de marca para Baja meter uno de Peña. ataque. Lo baja Peña y reacomoda lo que tú quieras, pero hay un riesgo. Sale del campo uno de marca, que estaba para eso, y entra uno que hizo un doblete. Entonces, el partido se decantó para Alianza, pero fue bien jodido. Y el partido de Quito no va a ser menos jodido. Pero ¿no te parece que, por ejemplo, la paridad tiene que ver más que nada con las situaciones de gol? Más que con el ¿Juego? juego en sí. Porque también, o sea, hay equipos, como decía, y la Italia antigua, ya no es esta Italia. De hecho, Buffon ha hecho una crítica tremenda a este nuevo estilo que trata de imponer Italia, más allá de haber ganado una Eurocopa, que es, Italia siempre le importó lo que pasaba en las áreas. En mi área no te cedo acciones de peligro. Y en la otra, si ataco una vez, te hago un gol. Siempre la definición de Italia fue esa, ¿no? A Italia le importa lo que pasa en las áreas. Lo dijo Menotti, si no me equivoco. No le importa quién tiene el control del partido, de la pelota, del juego. Ellos son muy buenos en las áreas. No necesitan de tocar, de nada. Y, por ejemplo, a veces yo encuentro que la Católica, tomando como ejemplo esto que decía Menotti de la selección italiana histórica, ganadora de 4 mundiales, ¿no? Jugando a ese estilo, es que Católica lo igualó o lo puso parejo, pero por las situaciones. No necesariamente por haber sido un equipo que tomó control del juego, de la pelota, de que hizo retroceder Alianza. Claro, aprovechó algunas contras que, como decían, a través del ya retroceso cansado de Peña y Gaibor, encontraban a Burlamaqui con la cancha muy amplia y ahí era donde llegaban con este pata, el 9, que era muy Londoño. desequilibrante y además le jugó siempre a la pierna derecha de Trauco. Le enganchaba para adentro y Trauco ahí Y siempre pasaba. no tiene la misma condición defensiva y lo pasaba. Y a partir de ahí se generaba una situación. De hecho, antes del 2-0 hay una situación clarísima del 1-1 que salva a Vizcarra, pero también creo que tiene responsabilidad el delantero ecuatoriano que solo frente a Vizcarra no la define mejor. La saca con el pie, pero podría haber definido mejor. Entonces, creo que la paridad va desde ahí. Desde que en cantidad de opciones, bueno, sí, este pudo tener y las tuvo. Pero en el juego uno veía que Alianza era el que perseguía el objetivo de ver por qué lugar entraba, trataba de hacer cambios para mejorar ese aspecto. O sea, Católica no cambió nunca mucho el chip, cambió cuando le hacen el gol. Sale y por eso es que cuando Vizcarra tira la pelota, agarra los centrales muy cerca del medio campo
van, se chocan y Cantero había picado ya antes pensando que Barco se la Ganaba, tiraba peinaba. para atrás. Se la tiraba para atrás. Un tema de Entonces, jerarquía, ¿no? Porque el partido... para ahí mí está, fue, eso de ahí. Jerarquía, o sea, Barco o Guerrero. Ellos no tienen dos delanteros de ese nivel, ni en el campo ni en el banco. Después, Ni alguien que entrara a marcar diferencia. La Alianza tiene los jugadores de selección, los de centrales de selección, el arquero es selección. Arquero es selección, defensa es selección, salvo Enrique, Peña es selección, Cantero uno que entra que es capaz de hacer 2 goles. Claro. No tienen ellos, que son ecuatorianos, un delantero ecuatoriano. Ayer no fue una buena jornada para Eric Castillo, pero no tiene un Castillo. En verdad te lo digo. Y por jerarquía, Le faltó un jugador. jerarquía no te alcanzaba. Le faltó Ismael Díaz, es un panameño que después de la fase de grupos vendió a León de México. Entonces, era el goleador del equipo. Entonces, Era su goleador. digamos, claro, era el goleador y mejor jugador de este equipo. Probablemente si le quedaban a él, quizás Ya, las ¿y que cuál hubo es las cuál es metía. el riesgo de Alianza en la altura? ¿La altura o el rival? Para mí No. la altura. Para mí el rival, y hay algo que también tiene que ver con esto de, no de Alianza, sino típico de los equipos peruanos, ¿no? Cuando tú ya estás tomando algo importante, lo sueltas. ¿A qué me refiero? Pero eso es la historia del fútbol peruano. Por eso te digo. Pero vamos a la historia de Alianza. Ya. Alianza de la Bombonera, bien. Defensivamente no le hicieron más de un gol. Fue a Gremio, le hicieron un gol y después se paró de la puta madre. ¿Por qué jugar contra la Católica en Quito No. sería un problema si desde Por lo eso- defensivo por eso Alianza... te digo. Porque es desde un lo equipo que defensivo, se ha mostrado porque pechugón. claro, está bien hay en la algo- Copa, pero la figura de Alianza ayer, perdón, para mí fue Vizcarra. Y está bien. Y Vizcarra, siendo figura, no te está dando información de que algo estuvo mal en Alianza Lima para que Vizcarra sea figura, y lo fue, y sin Vizcarra no hay Cantero, ¿ah? Pero Sin Vizcarra no hay Cantero. ¿por qué fue figura Vizcarra? ¿Por qué? Por varias razones. Por Porque ejemplo- ellos se pusieron a tiro de gol. Si quieres, en los términos que parecería que estamos hablando, sin saber leer ni escribir, y así se pusieron a tiro de gol 3 veces. Claro, pero era por y Vizcarra salvó 3 veces. Era por situaciones en las que Alianza estaba jugado. O sea, que arriesgaba, como decía Bruno, porque salió a claro, jugar de manera ofensiva. la primera ¿En que- Quito va a jugar así? La primera que sale, no, va a jugar un poco más Yo creo que va a atrás. jugar más arropado, como lo hizo Con ante Gremio. Gremio allá. Entonces, El- y acuérdense que el partido con Gremio Alianza El primer tiempo Vizcarra no lo no la sufrió. toca. No lo sufre. juega al fútbol, Ese acumula día- pases. Claro. Sí, está O bien. sea, sabe jugar esos partidos. Ese día necesita un mejor Por eso digo- Peña. Un mejor Peña necesita Alianza que el de Matute. ¿No? El Peña de Gremio, ese primer tiempo ante Gremio. Buenísimo. Ese Peña necesita Alianza con esa tranquilidad, mostrando que es un jugador de selección, que lo hizo en la arena de Gremio. Ese Peña necesita. El de ayer estuvo algo intermitente. Fue mejor Gaigor para mí ayer que Peña, ¿no? Pero un mejor, no sé si va a jugar Burlamaqui en esa posición. Hay que ver, claro. Capaz ya vuelve Zambrano y Va sube Noriega. Noriega. Noriega ayer yo lo veo con una solvencia Sí. que ya creo está regalándola demasiado acá en el fútbol peruano. Ya debería irse Noriega. Pero a lo que voy hoy, y tú me decías, Madre. debería sufrir. ¿Qué cosa? Ya Beckenbauer va a decir. Ya, Noriega. No, pero Pasarela. pero en lo- River. Pero Está ¿sabes mal. qué? Yo no veía hace mucho tiempo un jugador de Noriega con tanta tranquilidad en el 1-1. O sea, para marcar y Es para difícil de salir. pasarse. O sea, tiene una tranquilidad, una jerarquía superior que debe, me imagino a él también incomodarle, que no haya una llamada para Claro. que se vaya Los partidos de afuera. Alianza de visita han sido buenos. Sí, O sea, porque definitivamente. además Pero ha llegado con a lo que resultado voy a hoy, favor. claro, yo te digo, Alianza debe saber y debe conocer y tener ninguna duda de que debe llevar la clasificación allá en Quito. Debe llegar para ganar la clasificación. Este equipo ecuatoriano puede jugar peor, como lo vimos acá en Matute, no creo. Creo que va a tener una mejor versión, ¿no? Seguro, la En su casa, en Quito, con la altura, va a tener una mejor versión. Alianza tiene que estar preparado para esa circunstancia. Y tiene un resultado que le permitió, por ejemplo, Claro. frente a Gremio, manejar el partido. Porque ya cuando le hacen el gol, Alianza trabaja también un poco con la desesperación de Gremio. Y así llega el gol de Alianza. Ujú. ¿No? Entonces yo creo que eso debe trabajar el equipo. Y debe saber, por ejemplo, que si no te inquietaron jugadores brasileños top como los que tiene Gremio, no te llegaron una vez al arco como ese primer tiempo frente a Gremio, Claro. ese trabajo debe hacerlo en Quito. Mira que lo mejor que ha hecho Alianza este año en torneo internacional es justamente enfrentar las llaves. En la fase de grupo de la Libertadores no le fue tan bien, pero en las llaves
Es más, ha ganado todas. Ganó las 3 para llegar a fase de grupos de Libertadores. ¿No? Ganó las 3. Claro. Juega una cuarta con Gremio, la gana. Está jugando una quinta y le está ganando. Entonces, habla de que además, 2 de estas, no, ¿cuántas cerró jugando de visita? La de Boca la cerró allá. Claro. La de Gremio la cerró allá. Esta la va a cerrar allá. Habla de que Alianza ha sabido jugar ese segundo partido a partir de lograr un buen resultado en casa, en Matute. ¿Por qué? Porque es un equipo que a lo largo del año sí ha mostrado un rango muy positivo. ¿Cuál fue? No le hacen goles. O sea, le hacen muy pocos goles. De hecho, en la apertura terminó siendo el equipo que menos goles recibió. Entonces, tiene una condición que seguramente va a poner allá sobre la cancha en Quito. Yo le doy Obviamente. 2, además es 2-0. Sí, pudo ser 3. Pero a lo que yo voy es que... Pudo sí- ser uno también. Sí. Y pudo ser ninguno. Pudo ser el partido 0-0. fue bien raro. El partido fue de 0-0 en su momento, cerraba, y el partido, en su momento también, por ejemplo, cuando le meten el primer gol, yo creo que el equipo rival debió decir preservar el 1-0. Yo pensé en ese momento, Y salieron. por cómo está, lógicamente, salieron y parte del salir era me como el riesgo de que me hagan el segundo, y así pasó, y así pasó. Entonces,